El cristiano debe aprender a desarrollar una conciencia buena y limpia delante de Dios. La buena conciencia es el resultado de una vida pura, moralmente hablando, y es ante Dios. La conciencia nos recuerda de lo que hemos aceptado como bueno o malo. Y es lo que pasa con muchos cristianos cuando no tienen una limpia conciencia, su conciencia se empieza a corromper y ven la vida de otra manera, hacen cosas que nunca se imaginaban hacer y después no sienten ni tristeza ni remordimiento por lo que están haciendo. Y es por eso que usted y yo necesitamos constantemente ir a la palabra de Dios para que Dios redarguya nuestra conciencia. Necesitamos venir a la iglesia para que el predicador redarguya nuestra conciencia, porque si no es así, seguimos la vida en pecado. Por eso dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y cuando usted hace lo que no debe hacer, su conciencia le está acusando y acusando y acusando. Y es por eso que gente de pronto se siente mal por algo que hicieron, por algo que dijeron. ¿De dónde viene eso? Eso se llama la conciencia. Algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero todo está también gobernado por lo que se acepta como bueno y malo. Hay gente que su conciencia está completamente cauterizada, no siente nada, no es sensible a lo que dice la Biblia ni lo que digan las advertencias de otros. Yo espero que usted no llegue a ese punto, porque cuando su conciencia se cauteriza, usted va a hacer lo contrario a lo que Dios dice, y ahí es donde Dios viene a reprender y a castigar. Y en la iglesia el trabajo de un predicador es decirle lo que está bien y lo que está mal. Y usted debe escuchar que eso viene de un corazón, de un pastor que le ama, que le está diciendo eso está mal, que andes con esa muchacha es pecado, que veas esas cosas es pecado, que estés robando, estafando, mintiendo, eso es pecado. Y usted tiene que venir a la iglesia saliendo redarguido en su corazón. La gente a veces piensa, tengo que ir a la iglesia para sentirme bien. Va a haber momentos cuando nos vamos a sentir bien, cuando alabamos a Dios, cuando predicamos un mensaje de consuelo. Pero hay tiempos que necesitamos predicación que nos redarguya y nos reprenda, porque nuestra conciencia no nos reprende. No queremos hacer caso. Y somos gente dura de corazón, y no queremos cambiar. Pero ¿sabe qué le digo? Si usted no cambia, no le va a ir bien. Y si yo no le predico a usted lo que tiene que oír, me va a ir mal a mí por ser un perro mudo, por ser una atalaya que no dice nada, por ser un predicador que quiere complacer a la gente en vez de complacer a Dios. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Es el trabajo de los líderes espirituales, es enseñar al pueblo lo que es bueno y lo que es malo. El trabajo de un papá no es ser amigo de sus hijos, es ser padre de ellos, es ser el que les enseña, les instruye. Pablo dijo, me he vuelto en vuestro enemigo por deciros la verdad. Pero ese es el concepto que tiene el que está mal. El concepto en la mente de aquella persona que quiere hacer lo que quiere, y cuando alguien viene le pone limitaciones, restricciones y le dice eso no está bien, ya nos convertimos de amigos en enemigos. Es el concepto equivocado de una persona inmadura que tiene la conciencia o cauterizada o corrompida. Nuestra conciencia nos hace estar conscientes de lo que es bueno y lo que es malo, y produce un sentimiento de bienestar, de paz, de contentamiento, de calma, cuando hay un buen comportamiento. Cuando usted hace lo que Dios le pide, usted está contento, no tiene ningún temor. Pero ¿dónde vienen los temores? Muchas veces viene por no confiar en Dios, por el pecado que está en nuestra vida y por algo que no hemos arreglado, solucionado en nuestras vidas. Y ahí viene entonces la inquietud. Cuando es malo, activa la culpabilidad, la vergüenza, el remordimiento, el temor, la duda, la inseguridad y la desesperación. Y hay gente que quiere sentirse bien, que no sentir vergüenza estando mal. Eso no es así. La vida cristiana no funciona así, aunque haya lugares donde le hagan sentir bien. No, es que Dios quiere que la persona que está mal sienta esa culpabilidad, sienta vergüenza para cambiar, para arreglar las cosas, para que esté bien y regrese a los caminos de Dios. Porque por otro lado, yo sería un mentiroso al decirle, todo está bien, Dios está contigo, Dios te bendice. Pero mi Dios desde el cielo está diciendo, tú no le estás enseñando lo que es santo y lo que es profano. Y todo cae en lo que dice la Biblia. El propósito es advertir a las personas del hecho
que están pecando. Qué bendición es tener esa conciencia. Qué bendición es cuando usted sale de la iglesia sintiéndose agitado, un poco molesto con lo que se dijo del púlpito. Eso es bueno. Significa que tiene una conciencia que todavía puede ser limpia delante de Dios. Si usted entra, se predica y usted dice, no me importa, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, no me interesa, y se va feliz como entró, su conciencia se ha contaminado, corrompido. Espero que no se haya cauterizado. En Hebreos 5:11, ¿estamos ahí? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Estos eran aquellos duros que ya no querían obedecer, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto ¿en qué cosa? En la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, note esta frase, en el discernimiento del bien y el mal. Porque opiniones todas las podemos tener. Yo no me paro detrás de este púlpito y dar mi opinión. Yo tengo que decir lo que dice la palabra de Dios. No voy a decir es mi parecer, a lo menos que sea mi parecer, le voy a dejar saber, este es mi parecer, esta es mi opinión. Pero en los últimos 7 años que he predicado aquí, yo nunca predico mi opinión, ni mis ideas. Es más, muchas veces tengo que pedirle a Dios, Señor, sé que quieres que digas esto, sé que esto va a ofender a la gente, sé que esto va a doler a la gente, pero Señor, dame madurez, déjame confiar en ti. Confiar que si tú quieres que les reprenda y les diga, van a cambiar. Cuando usted empieza a alejarse de Dios, no lee la Biblia, deja de congregarse, deja de escuchar lo que dice la Biblia, su conciencia se empieza a afectar. La Biblia habla de una conciencia débil. Los que tienen conciencia débil también no tienen una firmeza en la Biblia, entonces cualquier cosa los asusta. Están asustados por cosas inventadas por los hombres. No voy a desarrollar ese aspecto de la conciencia, pero esto también incluye a aquellos que no caminan con Dios, siempre están temerosos, siempre están hasta supersticiosos. Y aquellos que tienen la conciencia débil son los que están espantados, asustados, ¿y qué va a pasar? Y no mires al cielo, porque tienen la conciencia muy débil. Por eso la pregunta que le hacemos a una persona, si usted llegara a morir ahora mismo, ¿estaría seguro que iría al cielo? La persona no estaba pensando en la muerte. La persona no estaba pensando en la eternidad, pero el momento que hacemos esta pregunta, entonces activa su conciencia. En Romanos 2:14 nos deja saber que Dios puso una conciencia en nosotros. Y es por eso que cuando les predicamos el Evangelio, tenemos que dejarles saber que han pecado, que el pecado les separa de Dios, y el pecado es cualquier acto en contra de la ley de Dios. Y si somos culpables en un punto, nos hacemos culpables de toda la ley. Por tanto, ninguna persona puede pararse delante de Dios con una limpia conciencia y decir, yo soy bueno, yo voy a salvarme por mis buenos hechos. Su conciencia ha sido corrompida. Porque a la luz de la Biblia, una conciencia nos va a acusar. La gente que no vaya al cielo va a ser acusado por 3 diferentes cosas. Aquella gente que nunca escuche el Evangelio tiene 3 cosas que le va a acusar. Una de ellas es la creación de Dios. La otra es la conciencia. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en donde sus corazones, dando testimonio ¿quiénes? Su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. La ley que Dios puso en su corazón, la creación y la conciencia le van a acusar. ¿Quiénes de ustedes antes tenían esa conciencia? ¿Sentían mal cuando pasaban por un templo y tenían que persinarse? Esas supersticiones que tenían antes. Esa conciencia que algunos tienen que no pueden pisar ni una grieta en el piso. Pasa un gato negro. Se te cae la sal. Supersticiones, ¿se acuerdan? Y tenían miedo y temor. Es viernes 13, no hagas nada. ¿Qué dice el horóscopo? Hoy dice que digas no a todo. Dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, nota esta frase, y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo que usted y yo hacemos con este conocimiento determina si tenemos una buena conciencia delante de Dios. Estar bien no es estar bien delante de los hombres, porque yo puedo estar bien delante de mi esposa y mis hijas, de los hombres, pero la conciencia limpia y buena es una que está bien delante de Dios. Cada noche antes de dormir usted confiese sus pecados delante de Dios y arregle cuentas con Él. Dice Salmo 38:4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Esa palabra agravar es aumentar el peso, y el pecado te agrava, te sientes tú pesado, sientes una carga. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están ¿qué? Están corrompidas. Para corromper significa sucio, pervertir, quitar la pureza. Una conciencia que estaba bien, una conciencia que era normal, natural, pero de pronto, o sea, por el pecado o una mala influencia, empezamos a corromper esta conciencia. Primera de Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando alguien te dice, no va a pasar nada. Cuando alguien dice, no tiene nada de malo, son exagerados ahí. Eso es anticuado. No es un bebé, es un feto. Es tu cuerpo. Es tu vida. No es pecado un trago. ¿Por qué tanta iglesia? Tanto fanatismo. Y su conciencia empieza a corromperse. Las buenas costumbres que se ha establecido empiezan a corromperse. Por lo tanto, es lo que hace con el pecado, es que ya se corrompió, empieza a ver diferente, es como una ventana sucia. Usted puede ver hacia afuera, pero está sucia, entonces corrompe como se ve. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones ¿de qué? De mala conciencia. Esta mala conciencia le lleva a hacer cosas que no debe hacer. Otro ejemplo en la Biblia es Lot. Lot fue un hombre que fue guiado por los deseos de sus tesoros. Su conciencia fue corrompida al punto que vivía en Sodoma y Gomorra con los sodomitas y le llamaba hermanos míos. ¿Cómo llegó ese hombre a estar a esa posición? Por una conciencia corrompida, vio una diferente cultura, sus hijas se envolvieron en esa cultura, se iban a casar con los hombres, pero como Dios los sacó, lo emborracharon a él y cometieron un grave pecado con su propio padre. Esto todo llega a tener una conciencia corrompida, una conciencia mala. Algunos dicen, pero pastor, yo siento paz. No sabe cuánto me fastidia escuchar a una persona decir, yo siento paz. Porque no me está diciendo, la Biblia me da paz. No me dicen, es que las escrituras me dan. Dice, yo siento paz. Y es una paz fabricada. Es una paz que viene por una mente corrompida, una conciencia corrompida. Y usted apaciguó esa conciencia. Usted le dijo a la conciencia, eso está bien. Pero hoy usted va a escuchar a un predicador decir, eso está mal. Aún sigue siendo pecado. Sigue siendo pecado que un muchacho se acueste con una señorita que no es su esposa. Eso es pecado. Sigue siendo pecado en esta era y en cualquier era. Sigue siendo maldad y perversión y morbosidad. Ver cosas que no debe ver es pecado. No someterse a su esposo, maltratarlo, degradarlo. Eso es un grave pecado, mi querida hermana. No tratar a su esposa como el vaso más frágil. Eso también es pecado. Ser una persona que se enoja es pecado. Ser orgulloso y soberbio y creer que vale mejor, que es mejor que otro y vale más, eso también es pecado. El no ser generoso es pecado. Hay muchos pecados. Dice, pastor, ¿qué vamos a hacer? La conciencia tiene que ser redarguida. Y usted no puede levantar su mano falsamente, Señor, clamo este día. No, Señor, usted tiene que hacer lo que Dios dice para que Dios le bendiga a usted. Por eso tiene que venir a la iglesia, escuchar lo que estoy haciendo mal. Y dicen, siempre me dicen lo que estoy haciendo mal. Sí, cambie. Para que cuando yo hable del pecado, usted dice, qué bendición, Dios ya me ayudó con eso. Pero el que sigue insistiendo en su pecado y pecado, siempre le va a parecer duro ir a una iglesia bíblica. Porque Dios nos mandó a predicar la verdad y a redarguir y a regañar y a exhortar y a reprender
duramente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? No puede decir yo siento paz, pero es contrario a la Biblia. Yo siento paz, dejar a mi esposa. Eso no es bíblico. Yo siento paz por lo que voy a hacer. Después me arrepiento. No, tenga mucho cuidado. Con Dios no se juega y de Dios nadie se burla. Pero es que yo lo siento. Bueno, es que lo que pasa es que su conciencia ha sido corrompida. Su conciencia ha sido contaminada. Por lo que el mundo dice que está bien y por lo que el mundo dice que no está mal. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es ¿quién? Es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si nuestro corazón no nos redarguye, si usted está diciendo, yo tengo paz en mi corazón, pero más grande que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Hay gente que a veces viene a pedir consejo, pero no cuentan todo. No dicen todo. ¿Por qué? Porque saben que si cuentan todo se les va a decir, eso no está bien. Pero Dios, Él sabe todas las cosas. Y usted puede engañarse y decir, bueno, yo siento paz hasta que escuchamos lo que dice la Biblia. Y dice la Biblia, Dios, Él es mayor que nuestro corazón y Él va a reprendernos con su palabra cuando estamos mal. Pero el Espíritu dice claramente en los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo ¿qué cosa? Cauterizada la conciencia. ¿Podrá un cristiano tener una conciencia cauterizada? Un cristiano nunca va a disfrutar el pecado. Un cristiano no puede, es imposible. Dios mismo no le da la facultad de disfrutar ni el pecado ni las bendiciones que Dios mismo le da. El hombre que reprendido, ¿qué hace? Endurece la cerviz. ¿Qué significa eso? Se hace duro. Eso habla de nuevo algo que se cauterizó. Los animales los hacían trabajar, tenían un yugo y el yugo lo movían para que se molestara y siguiera caminando, pero se endurece, se cauteriza. Jesús le dijo a Pablo, duro te es dar coces contra el aguijón. Cuando estás endurecido, nada te mueve. Eres reprendido y no le molesta. Eres reprendido y no cambia. Dice enseguida, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Va a haber un quebrantamiento que viene para aquellas personas que no quieren arrepentirse. No todo está perdido aquí. Aquellos que han endurecido su conciencia, la solución es un quebrantamiento, pero muy fuerte. ¿Cómo está su conciencia el día de hoy? Si usted está leyendo la palabra de Dios, está caminando con Dios, usted está en armonía con los mandamientos de Dios, usted podrá decir, mire, con una limpia conciencia, delante de Dios, no de un hombre, delante de Dios que tiene una buena conciencia. Esa conciencia le redarguye, esa conciencia le limita y le impide hacer lo que a Dios le desagrada. Pero si su conciencia ha sido contaminada, fue contaminada por algo extra bíblico, algo externo, usted tiene que hoy reafirmarse y volver a hacer lo que dice la Biblia. Y no esté justificando, es que mi situación, no, su conciencia tiene que impedirle. Pero si tiene una conciencia cauterizada, necesita un gran arrepentimiento. Arrepiéntase. Señor, estoy duro. Señor, y lo digo esto porque lo que yo no anhelo es lo que vimos, que es reprendido y se endurece de repente. O sea, usted ni siquiera se la va a poder esperar de dónde vino su quebrantamiento.